Don Ignacio Ruiz Jarabo, vamos a ver, analícenos la situación a partir de la entrada de estas medidas con el nuevo año. Esa ayuda, que por cierto, algunos dijeron, hombre, ayuda a familias vulnerables, 200 euros para hacer la compra, etcétera, 200 euros al año. ¿A cuánto toca una familia para hacer la compra con 200 euros al año? ¿A €1 diario? No, son 365. Por eso digo, a 50 céntimos al día, 54 céntimos diarios, es decir, una barra de pan cada 2 días. Una barra, esa es la ayuda del gobierno, ¿no? A esa familia vulnerable. Esa es la ayuda del gobierno, ojo, a una décima parte, solo a una décima parte de las familias españolas, ¿no? Las que ellos llaman más vulnerables. Fíjese que una familia española de 4 miembros, donde padre y madre tengan el salario mínimo interprofesional, solo el salario mínimo interprofesional, ya queda fuera de esta ayuda. Ellos no son merecedores de esta ayuda por parte del gobierno. La ayuda es claramente ridícula, ¿no? Si finalmente lo percibieran todos los que ha previsto Pedro Sánchez, es mucho decir, porque el último cheque ayuda para compensar el incremento del precio energético que se aprobó en el mes de julio, dijeron que le iban a percibir 2.600.000 españoles y la percibieron solo 600.000, ¿vale? Con lo cual, si el error de Sánchez vuelve a repetirse en la misma dimensión, este cheque ayuda de 200 euros le costará al gobierno aproximadamente entre 250 y 300 millones de euros. Claro. Y no resuelve nada, Ignacio, es que no resuelve nada. No resuelve nada a la familia española, pero es que además el gobierno tenía 33.000 millones de euros de sobrerecaudación tributaria, para haber hecho realmente un esfuerzo ciertamente mayor para compensar a más familias españolas y en mayor importe, ¿no? Y luego la rebaja del IVA, que llega tarde, la había propuesto ya Alberto Núñez Feijóo hace meses, pero entonces era regresiva e ineficaz, porque la proponía Núñez Feijóo. Ahora, en cambio, es progresista y útil, porque la ha decidido Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero claro, encima es que además la han mutilado, porque dejan fuera de la rebaja del IVA la carne y el pescado, que según datos oficiales del Ministerio de Pesca y Alimentación, vienen a ser el 40% del gasto en alimentación de una familia española. Con lo cual, la rebaja del IVA es solamente a la mitad del producto o del gasto alimentario de los españoles. Las cuentas son muy fáciles. Esa rebaja del IVA mutilada y tardía que ha hecho el gobierno, a cada familia española le puede suponer un ahorro de 100 euros al año. ¿Cuánto ha supuesto ese 15% de aumento que se decía anteriormente, bien dicho por parte de una invitada hoy en el programa? Pues según datos del Ministerio de Pesca y Alimentación, suponen aproximadamente 800 euros. El incremento en gasto de alimentación por ese 15% de aumento son 800 euros al año. Y el común de las familias españolas solamente se les compensa con una rebaja de IVA de 100 euros. 800 de incremento de los precios, 100 euros de rebaja de IVA. Es una tomadura de pelo. Insisto, disponiendo, como disponía el gobierno, de 33.000 millones de euros que nos ha cobrado este año a 30 de noviembre, más que al mismo periodo del año anterior. Claro, viene, estaba comentando antes, Ignacio, la portada de los periódicos de mañana, entre otros La Vanguardia, que destaca precisamente la noticia. Dice, la rebaja del IVA apenas se nota en la cesta de la compra. Yo diría que es que ni se nota, porque luego admiten en ese mismo titular que consumidores y empresas alertan de que por ahora los alimentos básicos, esos que el gobierno quería, en fin, presentó el señor Sánchez como los necesarios para rebajarlos, que en fin, que no fueran gravosos para la familia, dice, solo se han abaratado unos céntimos. Claro, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si han subido, como decía antes, mami, si algunos han subido el 100% o el 50%. Claro, pero si el IVA ha rebajado, si el importe de los puntos porcentuales de IVA rebajado son 5 puntos y solamente se rebaja el 60% del gasto alimenticio, pues 50, las matemáticas no mienten, el 50%, 5 puntos por el 60% es 0,3 solamente. Es decir, que al final, efectivamente, bienvenido sea, pero insisto, tarde y mutilado. Y luego, insisto, el cheque ayuda de 200 euros es una broma. Pero fíjese, Antonio, es que ni siquiera estas dos medidas, que escasamente van a llegar a 1.000 millones de euros, cheque ayuda y rebaja del IVA, ni siquiera van a salir de los 33.000 millones de sobrerecaudación, sino que lo va a financiar el gobierno al retirar
la bonificación del precio del combustible. ¿Se va a ahorrar más el gobierno al retirar los 20 céntimos de bonificación de consumo de combustible? Eso le supone al gobierno más ahorro que lo que se va a gastar en la rebaja del IVA y en el cheque ayuda. En definitiva, este plan de ayudas, en términos de consecuencias para la familia española, se puede calificar como el timo del tocomocho, con mayúsculas, el timo del tocomocho. Bueno, y luego es que luego... Sí. No, te iba a comentar, Ignacio, luego está el hecho de que paralelamente se haya introducido este impuesto al plástico que va a gravar muchos productos, incluidos algunos de primera necesidad, que, claro, inevitablemente tú compras y que tienes que transportar en bolsitas de plástico o en envases de plástico. Pues si se produce como es lógico, la repercusión al consumidor del impuesto que van a pagar las tiendas y las instituciones que nos dan las bolsas de plástico, nos va a suponer al final del año cerca de 100 euros de nuevo por cabeza, ¿no? Sí. Claro, y luego hay que pensar que las empresas energéticas y que las entidades bancarias también nos van a repercutir esos dos nuevos impuestos que se ha inventado el gobierno. Por eso, desde luego, este último paquete del supuestamente llamado escudo social, insisto, es el timo del tocomocho. Pero en estas medidas hay dos que están pasando más desapercibidas. Una es la prórroga del tope al precio del alquiler de las viviendas, ¿no? Yo creo que es inaudito. Es decir, ¿por qué están caras las viviendas en los grandes municipios de España? Porque porque hay escasez de oferta, así de claro. 4 años y medio llevamos con el actual presidente de gobierno y en estos 4 años y medio no se ha adoptado ni una sola medida para resolver el problema de la escasez de oferta de viviendas. Con lo cual, oiga, si usted lleva al frente del gobierno 4 años y medio y no ha hecho nada para resolver el problema, es completamente deshonesto que ahora quiera aligerar el problema de los inquilinos a costa de los ahorradores españoles, de esos cientos de miles, millones diría yo, de españoles que con el ahorro de toda su vida se han comprado una vivienda para poder complementar con el alquiler de la misma su sueldo o su pensión. Y ahora llega Pedro Sánchez, que no ha hecho nada para resolver el problema de fondo, y dice, bueno, como yo no he hecho nada para resolver el problema de fondo, ajústese usted, le reduzco la renta de su ahorro para que los inquilinos tengan un alquiler más barato. Es inaudito. Y otra cuestión que ha pasado completamente desapercibida, ha prorrogado el gobierno hasta final de 2024, 2 años más, una medida absolutamente intervencionista, que es la necesidad de la autorización del Consejo de Ministros para que una empresa extranjera realice una oferta pública de adquisición de una española que cotice en bolsa o para que compre el 10% del capital social de una empresa española grande, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues lo voy a decir de forma muy clara y sin tapujos. Supone que cuando hay inversores extranjeros interesados en adquirir el Grupo Prisa, el gobierno se lo niega, gracias a esta medida intervencionista que ha prorrogado durante 2 años más. Claro, y al actual propietario del Grupo Prisa lo que hace es darle ayuda financiera a través de la SEPI para que entre en Indra y luego hacer que rentabilice su inversión en Indra a base de contratos millonarios que el Estado, que el gobierno, hace con Indra. Claro, esto aquí en cambio no me voy a atrever a calificarlo. Yo creo que es una cosa tan evidente, ¿verdad? Sí. Yo impido mediante una medida intervencionista que un inversor entre en el Grupo Prisa y al que está actualmente en el Grupo Prisa le favorezco, ¿verdad? Financiándole la entrada en Indra y luego subvencionando mediante contratos uno tras otro a esa empresa para que rentabilice en definitiva su entrada en Prisa. Se nos dice en el decreto de medidas que así se defienden los intereses estratégicos, sin duda. ¿De quién? Del gobierno y del Partido Socialista. Así de claro. Así de claro, no puede usted decir más claro, don Ignacio. A ver, Vito, sobre esto, que me parece que ha puesto las orejas, en fin, en posición de prevengan. A mí es que este tema me parece muy interesante. Y muy grave, ¿eh? Y la ciudadanía a lo mejor no lo conoce en su dimensión, pero explica mucho de lo que está ocurriendo en España con los medios de comunicación. Yo en todo caso quería decirle, don Ignacio, que le tengo mucha simpatía porque es usted, como San Pablo, se cayó del caballo y se ha dado cuenta lo muy mal que nos ha tratado históricamente la gente
agencia tributaria a los ciudadanos, pero menos mal que se ha dado cuenta ahora, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Pero lo que le quería decir es, esto que nos acaba de contar no es un ataque en definitiva al libre mercado y a una democracia de un estándar europeo. Es decir, ese intervencionismo del gobierno demuestra que tenemos una democracia de muy poca calidad, porque, claro, podemos entender excepcionalmente esto un año, etcétera, pero que me está diciendo usted que lo ha prorrogado hasta diciembre del 24. Hasta el 24 de diciembre de este año, o sea, un año entero. No, hasta el 24 del año 24. ¿Del año 24? Del año 24. Entonces, 2 años. 2 años de su legislatura, si Dios quiere. Hasta el 24. Claro, la medida surgió en plena crisis, en pleno shock pandémico, porque la cotización bursátil de nuestras empresas se desplomó. Y es verdad que con una bolsa tan baja, pues el riesgo de que cualquiera pudiera entrar efectivamente y hacerse con el control de nuestras empresas, bueno, se valoró por parte del gobierno que no era conveniente. Puede entenderse que en aquellas circunstancias excepcionales se adoptara aquella medida. Prorrogarla hasta 2024, insisto, ya no es más que un ejercicio de intervencionismo en defensa de intereses no nacionales, sino partidistas. Y supone, hemos dicho antes, a un funcionamiento del mercado, pero en concreto supone una restricción a la libertad de movimiento de capitales y a la libertad de empresa, que son principios fundamentales del club al que pertenecemos, de la Unión Europea. Yo espero que en la Unión Europea nos digan algo al respecto, ¿no? Sí, pero aquí, Ignacio, disculpa que te interrumpa. En un caso concreto como este, ¿alguien puede llamar a la puerta de Bruselas y decir, oiga usted, esto va en contra efectivamente del libre mercado, por ejemplo, ¿no? Y puede incluso incumplir normativas europeas sobre inversiones en países de terceros, y que de pronto te ponen unas trabas que no parece que vayan efectivamente con las normas de libertad que Europa quiere implementar, ¿no? El primero que lo puede hacer es aquel inversor extranjero que solicite la autorización del Consejo de Ministros y le sea rechazada, ¿no? Y ha habido 2 casos, recordemos que Berlusconi quiso entrar, hacerse con el Grupo Prisa, el Consejo de Ministros le dijo que no, y ha habido un segundo inversor, no recuerdo ahora mismo, lo siento, que también obtuvo la negativa. Franceses, pues evidentemente. Vivendi, eso me dicen, sí. O sea, podían ir perfectamente a Bruselas después de haberles rechazado. Claro, pero a mí lo que me parece malo es la arbitrariedad. A mí, Ignacio, lo que me parece inquietante es la arbitrariedad, porque en este caso en concreto, el señor Orgulian, hoy presidente del grupo, del Fondo Amber, y que es el que preside y es accionista mayoritario de Prisa, le ha pedido al gobierno que sí le deje que entre la inversión de Vivendi, del grupo francés Vivendi, y parece ser que se lo van a aprobar, que a mí me parece muy bien. Lo que a mí me parece mal es que a ti sí, a aquel no, a este sí, en función de lo que decide el gobierno. Y eso es lo que me parece que las reglas del juego quedan absolutamente contaminadas por el autoritarismo que está ejerciendo este gobierno en esto como en otros tantos campos. De ser un freno total, un portazo a la inversión, a la inversión extranjera, que es lo que tienes que estar. Es decir, pero eso de que a unos sí, a otros no... Lo ha contado perfectamente. Yo entiendo que a nosotros, pues oye, nos ocupa y preocupa porque trabajamos en lo que trabajamos, pero los espectadores deben saber que esto va más allá, que es que cualquier inversor español, extranjero, que quiera invertir en España ahora mismo, va a tener un problema y va a tener que pasar por la mesa de un Consejo de Ministros, es decir, por una decisión política, absolutamente política. Eso se hacía en el franquismo. Claro, pero es que esto desde Franco no lo habíamos visto. Oiga, dinero extranjero que venga, bienvenido sea, y si genera empleo, mejor, y si deja riqueza aquí, mejor, claro, ¿no? Únase a eso, que cuando un inversor extranjero que quiere venir a España, lo primero que se encuentra es con que aquí sus directivos, los directivos que desplace para poner en marcha su inversión y desarrollarla, se van a enfrentar con un impuesto sobre el patrimonio y otro impuesto sobre las grandes fortunas que no existen en ningún otro país de la Unión Europea. Evidentemente eso es un freno. Pocos directivos franceses, alemanes, italianos les apetecerá venirse a España cuando en España están sobregravados a como lo están en sus países de origen, ¿no? Y únase a esto también la progresiva falta de seguridad jurídica por decisiones que nuestro gobierno va tomando deprisa y corriendo, con procedimientos de creación legal
absolutamente creativos, vamos a llamarle así, ¿verdad? El proyecto de ley se ha olvidado en nuestro país. Ahora es el decreto ley o la proposición de ley o la enmienda a última hora a otra proposición de ley que va sobre el tema, ¿no? Es decir, estamos jugando con nuestro futuro, ¿no? Yo creo que el gobierno, en mi opinión, es consciente, pero los demás, no toda la sociedad española es consciente de que el gobierno con este tipo de actuaciones está ahuyentando absolutamente a la inversión extranjera en España. Y un país en esta economía global que ahuyenta a la inversión extranjera, lo que está ahuyentando es su futuro. Pues don Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria. Gracias, Ignacio, como siempre.